Bienvenidos también a los que nos acompañan ahí en las redes, de todos los lugares donde se conectan. Gracias por estar con nosotros. Quiero que me haga favor de orar por mí, extienda su mano derecha, pídale a Dios que me use, que use mi vida para bendecir la suya. Abacadosh, toda Rabadonai, nos permites estar aquí delante de tu presencia, llenos de gozo y de alegría, Señor, para recibir tu palabra. Usa mi vida, Señor, y deja, Señor, que mis hermanos sean receptores para que esta semilla caiga en buena tierra y produzca fruto al 100%. Beshem Yeshua. Amén. Dios es bueno. Y bien, estamos emocionados porque se acercan los Moadim y obviamente son fiestas bíblicas. Diga conmigo, fiestas bíblicas. Lamentablemente no muchas congregaciones cristianas celebran las fiestas bíblicas. Siempre nosotros hemos enseñado cómo muchas congregaciones cristianas prefieren celebrar fiestas romanas o fiestas de otra índole, pero las fiestas bíblicas no las quieren tocar, ¿verdad? Porque dicen que eso pues pertenece a los judíos. Pero no se han dado cuenta que toda la Biblia pertenece a los judíos, ¿verdad? No se han dado cuenta que la Biblia pues fue entregada al pueblo de Israel en el monte Sinai, juntamente, ¿verdad?, con los que venían con ellos. Así es que toda la escritura nos habla del pueblo de Israel y decimos que nuestro Dios es el Dios ¿de qué? De Israel. Por lo tanto, todo está centrado allí. Entonces, si hay fiestas en las escrituras, debería de llamarnos la atención ese tipo de fiestas. Ahora yo quiero enseñarles y mostrarles cómo estas fiestas son un mandamiento. Así es que abran su Biblia en Shemot capítulo 12, parece ser. No sé por qué se me escapó allí el texto, pero parece ser que es 12, y si no hay el pastor Víctor, que es bueno para la Biblia, me va a ayudar, pero parece ser que es Shemot capítulo 12, versículo 16. ¿Lo tiene? Y si no, lo puede leer acá. Dice así: 3 veces al año se presentarán todos los varones, todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas. ¿Cuál es esa fiesta de las semanas? El Levítico 23, hijo, gracias. Levítico 23 en el versículo 16. ¿Cuál es la fiesta de las semanas? Shavuot, muy bien. Y luego dice, y en la fiesta de los tabernáculos. Dice, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Así es que aquí tenemos una mitzvah, tenemos una ordenanza, tenemos un mandamiento donde dice que todo varón que sea parte del pueblo de Israel tendría que presentarse como una orden al menos 3 veces al año allá en el templo en Israel. Ahora esta mitzvah no se puede cumplir al 100% al pie de la letra porque pues no tenemos templo, ¿verdad? Pero sí tenemos un lugar de reunión, un lugar de convocación. La escritura dice donde yo los convoque, donde suene mi shofar, allí quiero que se reúnan. Hay una ordenanza de ir a ese templo, a ese lugar de convocación por lo menos 3 veces al año, y en esas 3 veces es primeramente para festejar la fiesta de Matzot. Ahora, cuando dice fiesta de Matzot, obviamente involucra a toda la fiesta de Pesaj. Y luego dice en la fiesta de las semanas, que es Shavuot, que en griego se conoce como Pentecostés, que ya les dije que no se llama así esa fiesta, y que Pentecostés no tiene nada que ver con el cristianismo, a menos que sea con el romanismo, ¿verdad? Catolicismo. Entonces sí tiene que ver. En la fiesta de los tabernáculos, que vienen involucrada ahí la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Yom Teruah también. Y dice, no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Ya hemos hablado de esta situación espiritual donde tú te tienes que presentar un día en estas fiestas, pero en el reino de los cielos, en el reino del Señor, y que
no puedes llevarte nada de este mundo, solo una cosa, para no presentarte delante de Él con las manos vacías. ¿Qué es? ¿Tu corazón? No, no te lo vas a llevar. Aquí se va a quedar enterradito y se lo van a comer los gusanos. El espíritu eres tú, pero dice que no te presentes delante de Él sin nada. Tienes que llevar un presente, tienes que llevarte algo. ¿Qué es? Yo te lo he dicho muchas veces. Solo hay una cosa con la cual te tienes que presentar, y el único, fíjate, que contestó es el único que ha hecho discípulos, ¿verdad? Los demás todavía seguimos un poquito medio dormidos y no hemos entendido que tenemos que hacer discípulos, reproducirnos para poder realmente ser de bendición. Un árbol bueno, dice la Escritura, que da fruto, ¿no es cierto? Y fruto de fruto. Entonces tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que reproducirnos y estar constantemente haciendo discípulos. Y el día que nos presentemos con nuestro Padre, le vamos a decir: Señor, no vengo solo, mira a todos los que vienen detrás de mí, que yo los he ganado para ti. Así es que la orden aquí es que no te presentes con las manos vacías. Hay muchos hijos de Dios todavía que tienen años en el Señor y sus manos están vacías. Así es que aquí está la orden que el Señor ha dado para nosotros. El día de hoy vamos a hablar de una de esas fiestas, como ya de la primera que ya vimos aquí. La fiesta, dice, de los panes sin levadura, que es la primera que muestra. Y vamos a hablar hoy de esta fiesta que se llama en hebreo Hag HaMatzot. La palabra Matzot es la palabra plural de matzah, y la vamos a encontrar en Shemot capítulo 12, versículo 15. Shemot capítulo 12, versículo 15. Para las personas nuevas que todavía no entienden que, por ejemplo, esta es el nombre de la Biblia, del libro, el nombre correcto del libro es Shemot, no es Éxodo. Ese nombre se lo puso otra vez la Iglesia Católica Romana, cambiando el nombre original, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el nombre de la Escritura. Se llama Shemot, que en su defecto, si lo quieres decir en español, porque muchos dicen, bueno, yo no puedo hablar hebreo, bueno, entonces en español, ¿cómo se llamaría? No, Éxodo es griego. Siempre les he dicho que si dices tú Éxodo, estás hablando griego. Y en español Éxodo significa salida, pero así no se llama el nombre del libro, ¿sí? El nombre del libro se llama Shemot. ¿Y en español? No que hablaban español ustedes, hermanos, y se los he enseñado muchas veces. Pero yo veo todavía mucha gente que no trae con qué anotar ni nada, ¿no? Y como que no se lo quieren grabar. Pero sí se aprenden el nombre griego, ¿no? Rapidito, Éxodo. Y hablan más griego que español ustedes, sí son bilingües, trilingües, políglotas. Pero en español se dicen nombres, como dijo Ian, nombres. Edgar también lo dijo, bueno, dos que dijeron, así se llama el libro de esta Biblia, ¿verdad? Nombres, en hebreo Shemot. Eso de Éxodo y salida, eso se lo puso por allá un señor en Roma, y no me interesa su opinión de él, porque así no se llama el libro de la Biblia, ¿verdad? Se llama Shemot o se llama nombre. ¿Estamos entendiendo eso? Ok. Entonces, lo que queremos hacer aquí en esta congregación es restaurar la verdad de dónde proceden todas las cosas, porque tenemos un Dios poderoso que es el Dios de Israel, no de Roma, no de Grecia, no de ningún otro lado, más que el Dios de Israel. ¿Cuántos de ustedes tienen el Dios de Israel en su vida? Amén. Entonces a ese tenemos que conocer, y los verdaderos nombres que fueron asignados por Él a las Escrituras. Así es que bueno, en el libro de Shemot, capítulo 12, versículo 15, dice así: 7 días comerás matzot. Además, el primer día quitarás la hametz de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esta persona será cortada de Israel. A veces ignoramos estos fragmentos de las Escrituras y no nos interesan. Estamos más acostumbrados a leer el Nuevo Testamento y hacemos caso de lo que está allí parcialmente, pero hemos ignorado estos mandamientos del Señor, los hemos hecho a un lado, cuando el Señor tiene propósitos específicos para nuestra vida, por el cual está dando estas órdenes. Aquí bien claro nos enseña y nos dice: 7 días comerás matzot.
El matzot es este que tengo aquí en la mano. Este pan o esta galleta, como lo conoceríamos aquí en América, fue el pan que nuestro Señor levantó, partió y compartió a sus talmidim, a sus aprendices. No es ninguna galletita redonda, cuadrada, no es ningún pan esponjosito, ni mucho menos, ni tampoco la hostia, mucho menos tampoco. Entonces, este es el pan que él partió y dio a sus discípulos, se llama matzá, y está hecho con, o más bien sin levadura, sin haberse leudado y sin levadura. Esto nos recuerda mucho el día que el pueblo de Israel tuvo que salir de Misraim corriendo. No pudieron hacer que la masa se leudara, así es que la pusieron en sus espaldas y salieron corriendo. Entonces luego hicieron el matzá para poderlo comer. Ellos no lo conocían, por eso también se le conoce como el pan de sufrimiento, el pan de tribulación. ¿Por qué? Porque ellos decían, pero no se va a leudar la masa, ¿cómo vamos a comer jalá? ¿Cómo vamos a comer pan? Y era algo triste porque no iban a poder comer el pan y salieron corriendo. Pero al no tener levadura resultó esto, que se convirtió en una tradición, ¿verdad? Y en una bendición. Y pudieron ver que ese sufrimiento, esa tristeza que tenían porque no iban a comer pan, se convirtió en un mandamiento y una bendición del matzot. Algunos quieren ver en esas rayitas que tiene el matzot o la galletita, algunos quieren ver que cada rayita que está allí, algunos quieren ver los latigazos que le dieron a Mashiach y cosas así, pero bueno, ya son opiniones, ¿verdad?, de las personas. Y lo que sí quiero que vean es la bendición del por qué el Señor nos ha ordenado a comer matzá. Una de las ventajas que tiene el comer matzá durante una semana es que no vas a comer ningún tipo de levadura durante esa semana. ¿Y qué crees? Tu organismo se va a limpiar. Si tú consultas a un nutriólogo, te va a enseñar que es es muy benéfico no comer levadura durante una semana porque te haces una buena limpieza intestinal, una buena limpieza estomacal. Entonces, por lo general, cuando empieza Pesaj, hacemos un ayuno parcial de frutas, verduras, lentejas y vegetales. Entonces es una bendición porque hasta la longaniza vas a perder. Entonces, ¿verdad? Se baja de peso y tu organismo se limpia. Entonces es una bendición. Así es que 7 días, dice el Señor, comerás el matzot, ¿verdad? Así es que lo puedes conseguir en diferentes lugares, puedes acercarte a mí para no dar publicidad en línea y yo te voy a decir dónde lo consigas o cuál es el que debes de conseguir. Y dice, debes de comerlo desde el primer día. Y dice, desde el primer día también debes de quitar todo hametz. El hametz es todo lo leudado, todo lo que está leudado y toda la levadura que leuda la masa, debes de quitarla, debes de sacarla de tu hogar, de las casas. Dice, tienes que quitarla de tus casas. Es una orden del Señor. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el día 7º, dice que serás cortado del pueblo de Israel. Ahora, lo curioso es que, como dije, nadie hace caso de esta mitzvah, nadie hace caso de este mandamiento. Sin embargo, si la iglesia común te dice, no comas carne los viernes, todo mundo a sus órdenes y nadie come carne los viernes. ¿Sí me explico? Y ni preguntan por qué. Eso es lo curioso. Recuerdo cuando íbamos de viaje, siempre pasábamos a un pueblito donde venden una barbacoa bien deliciosa. Pero en muchas ocasiones, pastor, nos tocaba ir en Viernes Santo. Y entonces mi papá no se quería parar allí. Y nos daba tanta tristeza continuar el viaje sin haber comido esos taquitos de barbacoa, que el día que yo pude manejar, ¿qué crees que pasó? Le dije, papá, bye bye. Y me paré allí y me comí mis tacos. Sin embargo, él se enojó mucho conmigo porque dijo, ¿cómo es posible que comas carne en Viernes Santo? O sea, tienen una ordenanza de un nombre de una institución pagana como una ley religiosa.
Y sin embargo, algo que el Dios de Israel ha ordenado, le hacemos caso omiso, lo hacemos a un lado y decimos, a mí no me interesa lo que está diciendo ahí la Biblia. Sí, lo tengo en la Biblia, pero no me interesa. Entonces, a todo aquel que no le interese, yo le sugiero que haga su Biblia más ligera. Córtele esa hojita, tírela a la basura y hasta se va a hacer más ligerita la Biblia. ¿Para qué la carga allí si no le va a hacer caso? ¿Aló? No le va a hacer caso, entonces hay que quitarla. Pero la Biblia es para leerla y a obedecer lo que el Señor nos está ordenando. ¿Sí? De principio a fin. La Escritura está allí para enseñarnos a nosotros a ser mejores personas y mejores hijos de Dios. Si no obedecemos esto, dice que entonces esa persona será cortada del pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren ser cortados del pueblo de Israel? Hay mucha gente que dice, a mí no me interesa porque pues al fin y al cabo yo soy el Israel espiritual, no me interesa ser cortado del pueblo de Israel porque yo de todas maneras me voy al cielo, dicen por ahí. No, amado, no podemos nosotros entrar en el reino de los cielos si no es que somos injertados en ese árbol poderoso que es Israel, por parte de nuestro Señor, por parte de nuestro Dios. Así es que este es un mandamiento que nosotros debemos observar. En Devarim, capítulo 16, Devarim, este sí es Devarim, este sí es Levítico, 16, versículo 8, aquí tienes la escritura también en la pantalla. Dice así, Deuteronomio, perdón, en griego. 6 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día una asamblea solemne para el Señor tu Dios, y ningún trabajo harás en él. Tal vez te preguntes, pastor, la cita que acaba de leer anteriormente dice que 7 días, y esta cita dice que 6 días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué acá dice 7 y por qué acá dice 6? Quiero que sepas que la Biblia trata de especificarte siempre algo cuando te lo dice de 2 maneras y de diferente manera. Aquí te dice 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º harás una asamblea solemne. Ahora, Rashi, que es un comentarista judío, rabino, sabio del siglo medio, comenta de esta cita y dice que la Torá, la escritura, dice que 6 días, enseñándote que el 7º podría ser opcional. No que los demás sean obligatorios, pero sí son necesarios. Di conmigo, necesario. Te estoy hablando de los comentarios de Rashi, ¿ok? La orden de Dios no te obliga a comer el pan, le llaman pan ácimo. Ácimo significa sin levadura. Por eso en algunas traducciones lo vas a encontrar así como pan ácimo. Te dice que lo comas durante los 6 días, pero opcionalmente, ¿sí? Como necesidad. Pero el 7º día ya no. El 7º día ya no es esa necesidad. Entonces vamos a tomarlo entre comillas como obligación, pero el 7º no. Por eso dice 7, luego dice 6, y así vas a leer en varios textos de las escrituras, entre los libros de la Torá, que algunos dicen 6 y 7, pero especifica. Aquí dice que el 7º tendrías que hacer una santa convocación solemne. Sin embargo, sí hay una mitzvah, una orden de Dios que no es opcional sino obligatoria. Y esta está en Shemot capítulo 12, en el verso 8. En Shemot capítulo 12, versículo 8, dice así: y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con matzot. ¿Sí? Ahí está una orden, según la interpretación bíblica rabínica, esto sí es una orden, no opcional. Tienes que comer con matzot el primer día. Y dice, y con hierbas amargas. Por eso que aquí cuando hacemos el Pesaj, te enseñamos que Pesaj no es lo mismo que Pascua. Y tampoco es lo mismo que Easter. Eso de Easter es un invento en la Biblia americana, que realmente Easter es una diosa pagana de la fertilidad. Y como la diosa pagana de la fertilidad, pues obviamente su nombre lo dice, le hace honor a la fertilidad, ¿verdad? Para tener muchos hijos, pues el animal que pone hijos todo el año y muchísimos, pues es el conejo. Entonces lo relacionan en la festividad pagana con conejo. Sin embargo, en la Biblia no aparece el término Easter más que en
en la King James, y eso por una mala traducción en honor a la festividad pagana. Entonces, no es correcto observar ni decir Easter o Happy Easter como dicen por allí. Estás diciendo feliz día de la diosa pagana de la fertilidad. Es una situación incorrecta completamente. Qué bueno que en español no tenemos eso de Easter, ¿verdad? Solamente está en inglés, no está en español. Pero en español pusieron Pascua, ¿verdad? Que eso es griego. Si tú dices Pascua, estás hablando griego. Y la Pascua también no se celebra como realmente es en el pueblo de Israel, porque recuerden que todas estas fiestas son del pueblo de Israel y nacieron allí por medio de la instrucción de nuestro Señor. La fiesta se llama Pesaj, o en su defecto en español, pasar por alto. Y yo les he enseñado que es pasar por alto porque cuando el ángel destructor venía para matar a los primogénitos, cuando en una casa veía los dinteles, y eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, cuando veía la sangre en el dintel y en los postes, entonces pasaba por alto esa casa y se iba a la siguiente. Esa acción se llama Pesaj, ¿sí? Y es así como lo debemos de nombrar. O en español, si vuelvo a repetirte, si a ti se te dificulta el hebreo porque dices que apenas hablo, hay gente que me ha dicho, apenas hablo español y usted quiere que hable hebreo, entonces habla español, no hables griego. O sea, griego no se le dificulta. Aló. El griego no se, ni peros le ponen al griego, solo al hebreo. Pues entonces hable español. No diga en griego Pascua, diga pasar por alto. En inglés se dice pass over, ¿no es cierto? Pasar por encima. Así es que puedes decirlo en español. Pero que no se oye bien. Pues es la falta de costumbre nada más. Es como nos pasa con el nombre correcto de nuestro Señor. Él se llama Yeshua, no se llama de otra manera más que así. Pero se nos hace difícil porque por la falta de costumbre. Siempre hemos dicho un nombre inventado, ni siquiera traducido, pero se nos hace difícil pronunciar el verdadero nombre que el ángel le dijo a Miriam que le pusiera, ¿verdad? Y tal vez se me están quedando viendo cómo que a Miriam, pues así se llamaba la mamá de nuestro Señor, nada que María, ¿no? Pero bueno, son todas las cosas que se han cambiado para desviarte de las escrituras y pues tener una doctrina de una iglesia pagana. Así es que aquí está la orden, dice, y comerán la carne esa misma noche. Está hablando de la primera noche, de la noche de Pesaj, que es el 15. El viernes 15 que viene es la noche de Pesaj. No es otro día como lo pone otra vez la institución romana, que todas las iglesias siguen esa orden que les da Roma, decir este día va a ser Pascua, y todas las iglesias cristianas obedecen a esa orden. Pero nosotros no celebramos eso, nosotros celebramos Pesaj, que es la fiesta donde nuestro Señor murió, ¿verdad? Y resucitó, una fiesta israelita que está también en las escrituras y que nosotros deberíamos de observar tal y como lo dice la Biblia y no como lo dice la institución romana. ¿Me van siguiendo? Muy bien, estamos bien hasta ahí. Vamos a Shemot capítulo 12, Shemot 12, 17. Otra vez, en español nombres, en griego Éxodo. Dice así el 17, guardarán el matzot. O sea, aquí una vez más está dando la orden el Señor. Dice, guardarán el matzot. En tu traducción tal vez diga, guardarán la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Guardarán el matzot. Recuerda que matzot es la palabra plural de matzá. Guardarán el matzot. Y te dice por qué. Fíjate bien. Porque en ese mismo día saqué yo sus ejércitos de la tierra de Egipto. Ahora quiero que veas que nuestro Dios no tiene por qué decirnos por qué y para qué. Es Dios. Si un líder no tiene por qué darte explicaciones, imagínate Dios. No sé cuántos de ustedes han estado sometidos a un líder, ¿verdad? En el mundo. Si tú tienes un trabajo secular, el líder te va a dar una orden y tú quizás no puedas ni preguntar por qué y para qué, simplemente tú ejecutas esa orden. Ahora, yo estuve en el ejército y si nosotros preguntábamos o cuestionábamos o simplemente contestábamos a esa orden, nos castigaban. Recuerdo que una vez estábamos en nuestras barracas, en nuestros dormitorios,
y eran aproximadamente las 3 de la mañana. Nos habían dado la orden de barrer todo el patio, y así es que todo el escuadrón salimos a barrer el patio, y pues el patio era enorme, así es que pues bien cansado de los hombros, de los brazos, de haber barrido, y por fin nos fuimos a dormir. Y a las 3 de la mañana llega el capitán y nos para a gritos, como siempre nos paraba a gritos: levántense. Y nos levantamos. Nos dice: 5 minutos, se van a ir a barrer el patio. Él no sabía que nuestro sargento ya nos había puesto a barrer el patio. Y a mí se me ocurrió decirle: capitán, ya lo barrimos. Todos los demás se visten, vamos a ir a correr, solo Freddy va a ir a barrer el patio. Por haber de alguna manera cuestionado esa orden, ¿sí? En el ejército no puedes tú decir esas cosas. Imagínate, si así es el liderazgo humano, imagínate cuando Dios te da una orden, ¿quién podrá contradecirle? ¿Quién podrá estar en contra de su orden? Ni siquiera podríamos cuestionar, ¿me explico? Pero Dios es tan grande, tan misericordioso y tan bueno, que todavía hasta a veces nos explica, como aquí, y nos dice: ¿por qué vas a celebrar el Matzot? ¿Por qué? Porque en ese mismo día yo saqué a los ejércitos de Egipto. Ahora, ¿qué tiene que ver que Dios haya sacado al ejército de Israel de Egipto con nosotros? Recuerden que el Misraim, que es hoy Egipto, representa el pecado, representa al pueblo de pecado. ¿Cuántos de ustedes estuvieron allí? Yo estuve allí, en el pueblo de pecado, pero el Señor me ha rescatado de la esclavitud del pecado para darme vida eterna. Entonces el Señor quiere que yo festeje el Matzot, porque Él me ha sacado de la esclavitud y me ha hecho libre, me ha sacado del pueblo de pecado. Y me dice: por eso tienes que celebrar la fiesta de Matzot. Por tanto, guardarás, cuidarás este día por todas tus generaciones, ¿como qué? Como estatuto perpetuo. Esto es para que entiendas que no es aquellos que Dios sacó del pueblo de Israel y ya. No, dice: por tus generaciones, incluyendo esta generación. Nosotros somos una generación más del pueblo de Dios. Y dice: guardarás este estatuto perpetuamente, por siempre. Es un estatuto, es un mandamiento que se debe de guardar por siempre. No ha caducado, no ha pasado, no está viejo, sigue vigente, porque dice que va a ser perpetuamente. Y cuando dice perpetuo es por siempre. Dios no se va a arrepentir para que diga: oh, no, mira, ya no lo pueden, ya no lo guarden, porque eso ya pasó, ya es del Viejo Testamento. No, Señor, aquí dice la palabra que es perpetuo y Dios no cambia. Es una orden que Él dio. Un rabí que se llamaba Yoshiyá dijo: no leas la palabra únicamente como matzot, sino como mitzvot. ¿Recuerdan qué es la palabra mitzvot? Mandamientos. Te lo leo de nuevo: no leas la palabra únicamente como matzot, sino como mitzvot, porque tiene la misma raíz. Si tú la ves en hebreo, tú vas a ver que tiene la misma raíz. Entonces las palabras son iguales. Entonces te dice: no leas la palabra únicamente como matzot, sino como mitzvot. Así como no hay que dejar la matzot fermentar, así tampoco hay que dejar de fermentar los preceptos, sino que si se te presenta una oportunidad para cumplir un precepto, hazlo inmediatamente. Y ahorita el viernes 15 se nos presenta una oportunidad para cumplir un precepto. Y es triste que muchos todavía no, como diría Anita, no les cae el 20. No han entendido todavía lo importante que es hacer caso a esto que Dios nos ordena. Allí mismo, pero en el pasuk o versículo 19, dice así: por 7 días no habrá levadura en sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Aquí vuelve a repetírtelo, sin embargo, te da algunas instrucciones diferentes. Te dice: ya sea extranjero, quizás en tu traducción diga prosélito, aquel que se ha añadido a Israel. Dice: o nativo del país.
En otras palabras, esto, por si acaso piensas, eso es para los judíos, aquí te está enseñando que no. Que si tú dices, yo soy parte del pueblo de Israel, entonces esta parte te toca a ti también. Yo no sé cuántos sean parte del pueblo de Israel aquí. Pero si dices que sí o dices amén, te toca aquí esto. Y no puedes faltar el día viernes. Porque esto es un mandamiento. ¿Sí? Esto te toca. Es bien curioso porque cuando perteneces a un grupo del séptimo día, que le dicen los sabatistas o el séptimo día, este grupo ha sido enseñado a celebrar Shabbat de tal manera que prefieren que los corran de su trabajo y han dicho que prefieren la muerte a no ir a su templo en día Shabbat y no celebrar el Shabbat. Es algo impresionante y digo, Señor, ¿cómo le harán estos líderes para meterles eso en la cabeza de la gente? Y cuando la palabra de Dios está aquí, te la dijo el Señor, no puede entrar en nuestra vida y nuestros corazones. Es algo tremendo. Porque hemos hecho en diferentes años ya Pesaj y mucha gente brilla por su ausencia. Y claro, cada quien es que pastor, es que tuve y es que yo, o sea, eso, amados hermanos, no te va a dar bendición ni la vida eterna. Todo lo que aquí está en la tierra se queda en la tierra, es pasajero y es vano. Y en lugar de ser una bendición para ti, cuando tú cambias el plato de lentejas por la bendición, amado hermano, no te va a funcionar. Así que tus objetivos que tenías por haber faltado por esto, el otro y aquello, no se van a cumplir. Al contrario, tú estás trayendo maldición a tu vida porque no estás en el lugar correcto donde Dios quiere que tú estés para que tú seas bendecido. Les hemos no enseñado, sino comprobado en diferentes maneras la bendición que es primero estar en las cosas de Dios que en otras cosas. Porque ahí es donde Dios suple siempre todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y lo hemos comprobado y lo hemos probado. La palabra o la frase que dice será cortado es un castigo que se conoce como el castigo caret. Y el castigo caret es un castigo bastante fuerte en las cosas de Dios, en el pueblo de Israel, porque caret significa cortado. Y la palabra caret es una pena de muerte aplicada por los cielos. Así es que el pueblo de Israel, aunque no crea en el Salvador, ellos saben que el caret es un castigo que viene de los cielos para cortar del pueblo de Israel a una persona. Como Judas se le castigó con caret, cortado completamente, como lo dice el apóstol Pablo, y desgajado del pueblo de Israel. ¿Me explico? Entonces, una situación tremenda. Por eso es que ninguna persona que se diga hijo de Dios puede estar ausente en el día de Pesaj o en una de las fiestas señaladas por el Señor. Y claro, vemos este ejemplo poderoso en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Judá, pase lo que pase, jamás podría estar ausente en un día de Pesaj. Ellos nunca estarían ausentes en el día de Pesaj. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque han entendido estos conceptos. El pueblo del Señor fuera de Judá todavía sigue un poquito dormido. Todavía no ha despertado. Pero cuando despierte vendrá la bendición. Ahora, ¿por qué? ¿Qué representa el Hametz? ¿Qué representa el Matzot en nuestra vida espiritual? Lucas capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto se atropellaban unos a otros, y Yeshua comenzó a decir primeramente a sus talmidim: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí nuestro Señor utiliza la levadura como un símbolo de hipocresía. Es tremendo porque el pueblo de Israel desde tiempos ancestrales conoce que la levadura es un símbolo de pecado. Por eso es que espiritualmente tenemos que
entender qué es lo que puede significar en el día de Pesaj o en los días de Pesaj si tú dejas la levadura en tu casa. La levadura es la representación del pecado. Y Pesaj es una fiesta santa. Entonces hay algo simbólico aquí, espiritual, que tú tienes que entender. Pero otra vez, vuelvo a lo mismo. Si un brujo te dice, ¿sabes qué? Mata una gallina, córtale el pescuezo y haz un hoyo y entiérralo y vas a ver que el mal se va a ir a tu casa, tú lo haces y lo obedeces. Pero si Dios te dice, saca la levadura, tú dices, yo estoy bajo la gracia, no necesito hacer eso. Y obedecemos más a los brujos, a los hechiceros y a la gente que nos dice, dale una limpiada a tu casa o haz esto en tu casa para que se vaya el mal. Y todo lo haces al pie de la letra, pero lo que Dios manda no. Estamos al revés, definitivamente. ¿Qué no es más importante la palabra de Dios que cualquier cosa que nos diga la gente? Y el Señor nos está diciendo, hey, tienes que sacar toda la levadura porque representa el pecado. Y yo quiero que en Pesaj tú estés limpio de todo pecado. Hay una representación ahí que todavía no comprendemos, amados hermanos. Porque todo lo que haces en lo natural se refleja en lo espiritual. No sé si recordarás que Dios le decía a los profetas, haz un hoyo y haz esto y haz lo otro. Y enséñales y así les hará Dios a usted. O sea, todo lo que se representaba en el área natural. Porque todo eso se refleja en el área espiritual también. ¿Me explico? Entonces es muy importante entender que es necesario obedecer a Dios, aunque no comprendas por qué y para qué completamente. Lo más importante es que tú obedezcas a Dios. Entonces aquí dice que te guardes de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice. Guárdate de ese pecado. Entonces acá en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8, ve cómo lo natural representa lo espiritual. 1 Corintios 5, 8. Dice, por tanto, celebremos la fiesta, pero dice, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes, con matzot, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Todo esto es una sombra de lo que ha de venir. Esto es un tipo, nada más. Es una tipografía. No es necesario, por eso no es una obligación, pero nos habla de cómo la natural tiene consecuencia o tiene un reflejo en lo espiritual. Es como el aceite. Dice el Señor que a los enfermos los unjamos con aceite. Porque el aceite, ¿qué pasa? ¿Es el Espíritu Santo? No, representa. Si no tienes aceite, tienes al Espíritu Santo. Pero se usa el aceite en forma de representación. Entonces, esto es lo mismo. Entonces el Señor nos habla y nos enseña otra vez cómo la levadura representa el pecado. La Escritura dice que Yeshua es el pan de vida. Juan capítulo 6 versículos 32 y 35. Pongan atención en estas últimas citas, ya vamos a terminar. Dice así, entonces Yeshua les dijo, en verdad les digo, no es Moshe el que les ha dado el pan del cielo, de los cielos, sino que es mi Padre que les ha dado el verdadero pan de los cielos. ¿Quién es? En el versículo 35 él manifiesta y les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, si la levadura representa el pecado y el matzot se hace sin levadura y Yeshua es el pan, entonces Yeshua es el matzá. ¿Quién vino a morir por nosotros en Pesaj? El día que se come este pan es por eso que él dijo que todo aquel que creyera en él ni siquiera tenía que comer su cuerpo. Y ellos no podían entender lo que estaba diciendo. Estaba diciendo, tienen que estar conmigo en Pesaj, porque este es mi cuerpo que será partido y entregado para perdón de sus pecados. Y esto es lo que hizo realmente nuestro Señor Yeshua en el día de Pesaj.
Y este pan que se parte y que se reparte a los talmidim, a los aprendices, se hace una vez al año en Pesaj, no cada mes. Eso de la Santa Cena es otra vez un invento de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia común. Eso lo inventaron ellos. En la Biblia no aparece eso de Santa Cena, no aparece eso, no existe. La Iglesia cristiana ha repetido lo que la Iglesia romana ha enseñado, pero sí habla de Pesaj. Y dice que cuando hagas esto en Pesaj, recuerdes su muerte y su resurrección, porque esto lo hacemos en memoria de Él. Pero otra vez dice que tiene que ser cada año, no cada mes ni cada semana. Es una institución de la cena del Señor, no de la Santa Cena, de la cena del Señor, que es con matzá y con el fruto de la vid. ¿Cuántos van a venir a celebrar Pesaj? Póngase de pie. Como el hametz, que es la levadura, y lo leudado, el hametz es todo lo leudado, representa el pecado. Solo hay algo que destruye el pecado. ¿Qué es? ¿Qué es lo que destruye el pecado? ¿No saben? Por eso siguen de pecadores. No han destruido el pecado. ¿Qué es lo que destruye el pecado? ¿Cómo van a destruir el pecado si no saben cómo destruirlo? La Torah, dice mi hermano. ¿Qué destruye el pecado? Hay algo poderoso que hace con el pecado lo mismo que el sol hace con la nieve. ¿Cómo se llama? Se llama santidad. La santidad destruye el pecado. Recuerda que santidad es Kodesh, apartado. Te apartas del mal, te apartas del pecado, es lo que destruye el pecado. Ahora, si la santidad destruye el pecado, ¿quién crees que sean los encargados de sacar el pecado, que es el hametz, todo lo leudado, todo lo fermentado, la levadura? ¿Quién son los encargados de sacar la levadura de tu casa? Los niños. ¿Por qué? Porque son santos. Los niños tienen la santidad suficiente para ir y sacar todo la levadura de tu casa. Así es que tú le tienes que enseñar a tus hijos durante toda esta semana que para el viernes no tiene que haber nada de levadura en tu casa. Si queda, cómetela toda esta semana. Si queda algo el jueves, quémala, si puedes quemarla, y si no, tírala a la basura. La tradición es quemarla, pero entiendo que en muchos lugares no se puede, entonces hay que tirarla, hay que sacarla. Qué bueno que en mi casa viene el carro de la basura los viernes y yo puedo estar el viernes ya listo en la noche sin ni siquiera en mi carrito la levadura, ¿sí? Así es que hay que comérsela esta semana y dejar que los niños la saquen, y siempre les agradecemos a los niños con un obsequio para que los niños vean que esta celebración es algo emocionante, algo bonito, ¿verdad? Y en lugar que les regales algo en Navidad, dáselo en Pesaj, que es la costumbre, y es más bonito porque ellos se emocionan. No les des huevos para que los busquen, mejor que busquen el matzá, la levadura, el hametz, para que lo saquen. Y por último quiero decirte que en el día de Pesaj, pero esto lo vamos a ver la siguiente semana, esto dijimos quién representa, quién es, Yeshua. Y hay una costumbre de guardar uno de estos en una servilleta y esconderlo. Y en esa costumbre nos enseña que nuestro Señor ahorita sigue escondido hasta el día que la santidad lo revele. Y es algo hermoso porque Él viene pronto y viene por ti y por mí. Cierra tus ojos. Abacadosh, una vez más te damos gracias que nos has permitido entender la importancia, Señor, del matzot. Permítenos, Señor, seguir estos preceptos, comer matzot durante esta semana que viene, Padre eterno. Y permítenos celebrar Pesaj de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a una tradición romana o una tradición pagana, sino de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus Escrituras. Gracias porque cada vez estás poniendo más
gente con un deseo, con un corazón de poder seguir tu voluntad que tú pusiste en las Escrituras y alejarse de las costumbres paganas. Gracias porque cada vez hay más gente con ese anhelo, con ese deseo, y eso me enseña que tú vienes pronto, Padre eterno, porque tú estás poniendo el querer como el hacer en la vida de la gente. A ti la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Amén. Dios es bueno.